Psicología Clínica de Pedro Sánchez Escobedo. Capítulo 2. Salud mental y enfermedad. Dentro de las necesidades básicas del ser humano, se encuentran en un lugar preponderante gozar de buena salud. Es por ello que gobiernos, comunidades, familias y personas se preocuparán siempre por conservar y mantener niveles óptimos saludables. Como se manifestó en la Cámara de Diputados en México, un país que presenta serios problemas en la salud de sus habitantes tendrá problemas para llevar adelante un plan nacional de desarrollo de sus propios pobladores. La salud mental es tan importante como la salud física para el bienestar general de los individuos, las sociedades y los países. Pese a ello, solo una pequeña minoría de los 450 millones de personas quienes padecen un trastorno mental o del comportamiento está en tratamiento. Los avances en neurociencia y medicina conductual han demostrado que, al igual que muchas enfermedades orgánicas, los trastornos mentales y conductuales son consecuencia de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y personales. Aunque nos queda todavía mucho por aprender, disponemos ya de los conocimientos y la capacidad para reducir la carga que suponen las enfermedades mentales y del comportamiento en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, 2001, los trastornos neurológicos, psiquiátricos y del comportamiento y la discapacidad a nivel mundial llega hasta 31%. Paradójicamente, la prevalencia de enfermedades mentales y trastornos psicológicos es mayor en los países más ricos, siendo África la región con la más baja incidencia, 12%, mientras que Europa y Norteamérica con la más alta, 43%. Estos trastornos representan actualmente alrededor del 13% del total de la carga de morbilidad y discapacidad global que causan estas enfermedades, carga que para el año 2020 se estima se incrementará a 15% de la discapacidad ajustada a los años perdidos por la enfermedad. Más sorprendente resulta saber que entre las 10 causas principales de discapacidad en el mundo están 4 enfermedades mentales en este orden de frecuencia: la depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia y las demencias. Más aún, se estima que la depresión llegará a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial en 2020. En este capítulo, revisaremos las diversas perspectivas que permiten dilucidar si una persona se encuentra sana o enferma, y analizaremos las dificultades conceptuales en la delimitación de lo que es un trastorno mental. Salud mental y física. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, 2005, actualmente se calcula que 450 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de trastorno mental que les genera sufrimiento e incapacidad. Aproximadamente 130 millones de ellas sufren depresión. Entre 70 y 90 millones padecen trastornos por el abuso del alcohol o diversas drogas. De 24 a 25 millones sufren de esquizofrenia. 37 millones tienen demencia. 1 millón de personas se suicidan cada año y cerca de 15 millones intentan suicidarse. En el transcurso de su vida, 1 de cada 4 personas se verá afectada por algún trastorno mental, y se calcula que 1 de cada 4 familias en el mundo tiene un miembro con algún trastorno mental. Esto supone un costo enorme en sufrimiento humano, discapacidad y pérdidas económicas debido a padecimientos mentales, y se calcula que los trastornos mentales y del comportamiento representan 12% de la carga de morbilidad en el mundo. Sin embargo, el presupuesto para la salud mental de la mayoría de los países es inferior a 1% del gasto total en salud.
La relación entre la carga de morbilidad y gasto en salud es claramente desproporcionada. Más de 40% de los países no dispone de una política de salud mental y en más de 30% no existe un programa dedicado a ella. Solo 10% de los países tiene una política de salud mental que incluya a niños y adolescentes. La OMS 1946 ha definido la salud en general como un estado de completo bienestar mental, físico y social, y no meramente como la ausencia de enfermedad o dolencia. Pero si definir el concepto de salud general ha sido complicado, definir el concepto de salud mental es mucho más difícil. La literatura especializada abunda en definiciones diversas que nos dan una idea de la dificultad en el juicio de enfermedad y salud en el campo de la psicología. Por ejemplo, para Hadfield, en el siglo XIX, la salud mental era el funcionamiento pleno y armonioso de toda la personalidad. Aún Marx opinó con respecto al tema, argumentando que la alienación o enajenación mental era la enfermedad fundamental del hombre, solo solucionable, desde luego, con el socialismo. Pese a la diversidad de opiniones existentes, es posible consensuar tres ideas fundamentales respecto a la salud mental. La primera es que la salud mental es una parte integral de la salud y es más que la ausencia de enfermedad. La segunda es que la salud mental está íntimamente conectada con la salud física. La tercera tiene que ver con el sentido de felicidad, libertad, paz social y oportunidad, conceptos mucho más subjetivos, pero importantes de tener en cuenta cuando hablamos de una persona con salud mental. Recientemente, la OMS ha redefinido el concepto de salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias habilidades, puede afrontar el estrés normal de la vida, trabajar fructífera y productivamente, y es capaz de hacer una contribución a su propia comunidad. Las nociones de salud mental implican además respeto por los derechos humanos, una conciencia pacífica y armónica, la capacidad de tomar decisiones individuales y la capacidad de poseer libertad, autonomía, información y otros aspectos relacionados con el logro de metas y el cumplimiento de aspiraciones. En otras palabras, la salud mental no solo implica la ausencia de enfermedad o de desviaciones significativas de la norma, anormalidad, sino que conlleva aspectos subjetivos de la condición individual, tales como la satisfacción personal, la felicidad, la libertad y la competencia personal y la capacidad de adaptación al entorno. Personalmente, la definición genial de Freud de salud mental, amar y trabajar, es casi siempre un criterio suficiente para dilucidar si un individuo está mentalmente sano y ajustado. Es decir, una persona quien puede trabajar, estudiar, llevar un hogar, etc., y amar, tener relaciones sociales sanas, de pareja, de convivencia comunitaria, etc., es una persona quien quizás no requiera de servicios profesionales de salud mental. Por esto, en esta obra se hace énfasis en la relación entre la psicopatología y el desarrollo humano, ya que los factores que influyen en el desarrollo humano influyen también en la salud mental, y es probable que exista una relación dinámica entre estas. Los trastornos mentales ocasionan costos económicos, sociales, familiares, emocionales y personales para quienes lo padecen. Basten solamente dos ejemplos de índole económico. En EUA se ha reportado el costo directo de los tratamientos en 148.000 millones de dólares. Esto representa 2,5% del Producto Nacional Bruto. Los costos indirectos en los países desarrollados son de 2 a 6 veces superiores en comparación con los que se registran en los países en vías de desarrollo, donde los costos son bajos generalmente.
Otro ejemplo es Chile, con una población de 3,2 millones de habitantes, donde los costos directos del tratamiento de los trastornos mentales es aproximado a los 74 millones de dólares, lo que representa la mitad del presupuesto total de salud mental de este país. Los costos sociales también pueden ser significativos en términos de rechazo social, estigmatización, discriminación y ausencia de oportunidades de trabajo para las personas con trastornos mentales. Las familias también deben lidiar con varios aspectos, como la carga emocional, de cuidar al enfermo si está discapacitado y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir los costos de los tratamientos como consultas, hospitalizaciones, terapias, medicamentos, transportación a los lugares de atención, etc. Asimismo, debe considerarse el tiempo que algunos familiares dejan de trabajar y no percibir ingresos por tener que llevar al paciente a las consultas y tratamientos, las repercusiones en la disminución de la calidad de vida en la familia, el estrés ocasionado por la enfermedad y como consecuencia la presencia de trastornos mentales y problemas emocionales en los familiares del paciente, como la depresión y el abuso del alcohol, la discriminación ejercida por otras familias o por la comunidad sobre la familia por tener un enfermo mental en el hogar, e incluso el desgaste emocional en caso en el que la discriminación intrafamiliar ocurre cuando algún integrante no acepta al enfermo, lo rechaza y lo discrimina, negando así el apoyo emocional tan necesario para el paciente. Problemática de salud mental en México. Antes de preocuparnos por el bienestar del individuo, su realización plena y su capacidad de autoactualización, se debe reconocer que en México existen muchos y graves problemas de salud mental que han sido pobremente atendidos. Valencia, 2007, estima que alrededor de 15 millones de personas padecen algún trastorno mental. Los resultados de la última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, ENEP, indican que 28,6% de la población presentó alguno de los 23 trastornos incluidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, alguna vez en su vida, y que solamente 1 de cada 10 pacientes recibe atención especializada. Los trastornos depresivos y de ansiedad son los trastornos mentales más frecuentes en la consulta de los 3 niveles de atención. 1,6% de la población adulta ha intentado suicidarse. La tasa de suicidio en los últimos 20 años se ha incrementado en 125%. Según González y otros autores, en 2003, 18% de la población urbana entre 18 y 64 años de edad sufre de trastornos afectivos, principalmente depresión. Aunque en México los problemas de salud mental en la infancia no son identificados, se calcula que 7% de la población entre los 3 y 12 años de edad se encuentra afectada, por ejemplo, en las escuelas de educación especial de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Se atienden anualmente aproximadamente a 140,000 niños con problemas de aprendizaje. Se calcula que solo 1 de cada 4 personas afectadas por trastornos mentales o psicológicos recibe atención profesional en México. La búsqueda de atención puede tardar de 8 a 15 años y 15% de las personas con trastornos mentales prefiere automedicarse. Entre niños y adolescentes de 4 a 16 años de la Ciudad de México, se estimó que 16% podrían tener algún tipo de trastorno. La mitad de ellos presentó algún síntoma, pero la necesidad de atención se consideró únicamente para 13%. No solo la mayoría de los seguros privados excluyen las enfermedades mentales en su póliza de cobertura, también es frecuente que muchos estados no tengan la infraestructura pública suficiente para atender los trastornos mentales y del comportamiento, por lo que muchas familias en México viven bajo el flagelo de los problemas económicos asociados al tener un familiar con algún padecimiento mental. Al igual que el resto del mundo,
En nuestro país, los trastornos mentales ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad de las 10 enfermedades más incapacitantes. 4 de ellas son trastornos mentales: la esquizofrenia, la depresión, la obsesión-compulsión y el alcoholismo. Además, las cárceles mexicanas están llenas de enfermos mentales. Muchos indigentes son enfermos mentales sin atención, y en el ámbito rural se esconde y es motivo de vergüenza tener un familiar con algún trastorno mental. De todas las personas afectadas, una gran proporción no recibe atención especializada debido a las limitaciones en la infraestructura de los servicios de salud mental. La demanda de atención es muy grave y existe un reducido número de especialistas y personal de la salud mental. González y otros autores en 2003 refieren que en México, si bien se cuenta con estudios realizados en población escolar, esto se ha hecho con instrumentos que miden la sintomatología y no el diagnóstico. Por lo tanto, tienen una cobertura limitada. Se desconoce cuántos de estos trastornos se presentan en adolescentes en el nivel de secundaria. Bereson y otros autores, en 2001, al analizar las creencias de la población acerca de la salud mental, reportaron que aún en situaciones en las cuales se demostró la disponibilidad de un servicio de salud mental donde era posible recibir atención, solo 35% de personas afectadas por un trastorno mental acudió a consulta con un especialista. En resumen, pese a los grandes avances en salud mental en el país en los últimos 25 años, las insuficiencias y deficiencias en la atención en esta área continúan siendo graves y aún hay mucho por hacer. Otras visiones de la salud mental. Más allá del aspecto médico o de atención, la salud mental también tiene connotaciones relacionadas con la filosofía y la calidad de vida. Por ejemplo, el bienestar, la adaptación y la felicidad son conceptos implícitos en el de salud mental que por su subjetividad y dificultad como constructores científicos no han sido plenamente incorporados al concepto de salud mental. El bienestar es uno de los conceptos claves en las diversas concepciones de salud mental y resulta también un concepto ambiguo y controversial que implica una calidad de vida y no simplemente ausencia del sufrimiento. Desde luego, lo anterior no se refiere a un estilo de vida hedonista y disipado, sino a la capacidad de gozar y el gusto por la vida. En términos filosóficos más extendidos, se relaciona con el concepto de felicidad. Por otra parte, la adaptación puede y suele ser contemplada como función conductual general, como aspecto y atributo interno de la conducta, gracias al cual las personas tratan de sobrevivir y de vivir mejor y superarse. En este tenor, el concepto de resiliencia ha surgido últimamente con gran auge en la literatura especializada, sin encontrar definiciones heurísticas que satisfaga a todos y sin ser plenamente incorporado todavía en el concepto de salud mental. Para el Congreso Mexicano, Sandoval y Richard 2005, la salud mental está determinada por 3 variables. 1. El nivel de entendimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura y de lo que se espera de nosotros. 2. La capacidad psicológica de formular opciones para uno mismo. Y 3. Las oportunidades objetivas de actuar en consecuencia y la libertad implicada en ello. Por lo cual, la salud mental implica la capacidad de procurarse vivencias satisfactorias. En otras palabras, una persona mentalmente sana es capaz de ser feliz, de procurarse una experiencia satisfactoria de la vida en lo poco o mucho que esto dependa de la persona misma. Este concepto de salud mental, como la capacidad o disposición de cuidar y valerse por uno mismo en este orden para ser feliz, es coherente con la evidencia empírica existente. Además, y en atención a las múltiples guerras, genocidios y verdades en la frase de Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre, la importancia de vivir en un ambiente armónico, de paz
y con libertades personales no debe menospreciarse. En años recientes, también temas emergentes como la equidad de género, la justicia ante las diferencias culturales y la necesidad de atender la decisión individual, libre y personal han sido temas de interés en la discusión sobre la salud mental. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, en particular, ha subrayado la necesidad de atender a la mujer en consideración de su condición de desventaja histórica, con proyectos encaminados a promover la equidad de género en las reformas del sector de la salud de la región, abordando temas de salud mental como maltrato físico, abuso sexual y promoción de la salud mental. En esta perspectiva, se pretenden fomentar en hombres y mujeres las destrezas necesarias para analizar formas de relación y distribución del poder y de trabajo. En los varones se estimula la expresión de los afectos, el respeto por la mujer y una participación más abierta en los aspectos del hogar y de la educación de los hijos. Mientras que en las mujeres se contribuirá a su empoderamiento, autovaloración, autoafirmación y capacidad de negociación en la toma de decisiones. En este sentido, tanto las diferencias entre los géneros en las diversas culturas como la justicia social son también elementos de un concepto más amplio de la salud mental, que con seguridad serán plenamente incorporados y considerados en un futuro como parte de las políticas de promoción de la salud. Otro enfoque notable en la promoción de la salud mental es su carácter cultural. Bajo este enfoque, la promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz son características que deben ser definidas en función de los rasgos culturales de cada región, zona o grupo étnico, considerando las normas, pautas y valores sociales, culturales y religiosos que influyen y determinan los comportamientos y formas de relación. La enfermedad mental afecta a varios niveles. Por ejemplo, desde el punto de vista personal, impide el bienestar y ajuste. Desde el punto de vista laboral, la cronicidad de un problema incide de un modo negativo en su rendimiento. Desde el punto de vista familiar, la existencia de miembros con procesos crónicos constituye una carga sobre el resto de los miembros de la familia, deteriorando la convivencia o impidiendo la búsqueda de soluciones eficaces a una situación de degradación ya existente. Esta circunstancia puede afectar a estos otros integrantes del grupo familiar, facilitando la aparición de trastornos en varios niveles, por lo que el carácter total y holístico de la salud mental no debe perderse de vista. En este sentido, la problemática individual debe contemplarse con una visión global que vislumbre, por ejemplo, el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones. En muchos casos, el bienestar de la persona está en función de las decisiones de vida que tome, y estas a su vez están influenciadas por la cultura, género, nivel educativo y valores culturales circundantes. En fin, son muchas y muy diversas las avenidas de reflexión que deberán recorrerse para alcanzar un concepto de salud mental que incluya todos los aspectos relevantes de la vida del ser humano y que nos permita entender a cabalidad las formas de alcanzar una vida plena, satisfactoria y con significado positivo. Dimensiones de la anormalidad psicológica. Rosenhan y Seligman, en 1989, describieron algunos elementos que describen la anormalidad psicológica. Por su sentido común y lo parsimonioso de su explicación, algunos de estos elementos se describen brevemente a continuación con la finalidad de hacer explícita la complejidad de los conceptos de salud y enfermedad mental. Aunque ninguno de los elementos descritos conforman un criterio suficiente para connotar a una persona como enferma mental o con un trastorno mental, estas dimensiones son útiles para juzgar la normalidad o anormalidad, la adaptación o no de los individuos en un entorno social, cultural y laboral específico. Sufrimiento. El sufrimiento es el dolor del alma.
la falta de confort, el malestar que es consecuente con referentes cognitivos y con activos de algún trastorno o padecimiento. En algunos casos, el dolor y el sufrimiento son consecuencias de elementos biológicos. Hay una causa física y una disfunción corporal. En otros, el dolor y el sufrimiento psicológicos son derivados de ideas, eventos existenciales, recuerdos y otros aspectos que no son tangibles y referidos a aspectos actuales biológicos o corporales. Por ejemplo, el sufrimiento que pueda tener una madre al ver la conducta autodestructiva de un hijo, la pena y sufrimiento que manifiesta una persona quien no ha logrado lo que se ha propuesto, la cruda moral, etc. En ambos casos, el psicólogo clínico tendrá un papel relevante al coadyuvar en la superación de estos estados de sufrimiento y de dolor. Conducta maladaptativa. Mientras el sufrimiento es básicamente un aspecto afectivo y negativo que siente el individuo, la conducta maladaptativa se refiere a la parte conductual, es decir, a lo que hace. En general, la adaptación describe la capacidad del individuo de interactuar con su medio ambiente, de afrontar los problemas de manera exitosa y de ajustarse y funcionar ante el cambio dentro de las exigencias de su entorno. Los términos resiliencia y afrontamiento, coping, describen la capacidad de adaptación, por lo que valorar la conducta adaptativa es importante, ya que este es uno de los aspectos más relevantes para identificar la normalidad. En realidad, el estatus de enfermedad se adquiere cuando el individuo no puede funcionar adecuadamente en su entorno personal, familiar, social, escolar o laboral. Por ejemplo, la persona quien no puede tolerar cambiar de estatus en su empleo o que no se adapta ante la separación o abandono del cónyuge, etc. Se dice, quizás con razón, que gran parte de la inteligencia y capacidad de sobrevivencia del individuo reside en esta capacidad de adaptación. En biología, el dicho adaptarse o morir es regla para muchas especies. Irracionalidad. Este aspecto no es ni afectivo ni conductual, sino cognitivo. Es decir, denota la capacidad o incapacidad del individuo para pensar racionalmente y analizar de manera inteligente su situación, conducta o sentimientos. Claramente, va más allá de la dificultad para pensar, a consecuencias de una limitación biológica, como en el caso de la demencia o de la discapacidad intelectual. La irracionalidad implica también que es unidimensional y que caracteriza una situación patológica. Por ejemplo, la persona quien en los aspectos laborales es muy exitosa, pero no en las relaciones interpersonales. Quien fuera de la vida adaptada presenta ideas obsesivas o pensamientos irracionales respecto con una creencia o situación. También la incapacidad para cambiar una conducta a pesar de la convicción de que ésta es negativa se puede considerar como irracional. Por ejemplo, quien tiene que verificar 2 o 3 veces que las puertas estén cerradas a pesar de las medidas cotidianas de seguridad. Pérdida de control. El control en salud mental se refiere a la consistencia que a través del tiempo muestra una persona con respecto a su conducta. Connota la capacidad para predecir la reacción de una persona conocida ante un evento determinado. Una persona con control de sí misma es muy predecible, pero para que exista control debe actuar de manera ponderada, racional y con propósito. La pérdida de control caracteriza a las personas con labilidad afectiva o con carácter explosivo, como coloquialmente se les llama. Esto es un dato de patología mental, ya que en muchos casos la pérdida de control se asocia con episodios de agresión que conducen a pérdida de empleo y de relaciones afectivas. Por ejemplo, cuando una persona pierde su empleo al reaccionar violenta y agresivamente ante los regaños de su jefe.
Convencionalidad. Este rasgo se refiere básicamente a la relación que hay entre conducta o creencia particular de un individuo y la generalidad de las creencias o conductas de la comunidad o cultura específica a la cual pertenece. Es decir, connota la aceptación, visualización, estima y connotación social de determinadas conductas o pensamientos. Por ejemplo, quien camina en traje de baño por la acera de una ciudad será convencional si lo hace en una ciudad de la playa como Río de Janeiro, pero no será igualmente convencional si hiciera esto mismo en una ciudad de clima templado. En la montaña, por ejemplo en Lucerna en el mes de febrero. Asimismo, la propiedad o forma convencional de que una mujer camine por las calles con el pelo suelto y pintado de rojo será, por ejemplo, muy diferente en Nueva York que en Trípoli. Incomodidad de terceros. Esta categoría, un tanto subjetiva, es también un criterio importante de considerar para juzgar la salud mental o la capacidad de convivencia social y laboral de una persona. Es importante considerar la necesidad del individuo de adaptarse a un contexto social y de funcionar en un entorno comunitario, ya sea laboral, escolar o familiar, de forma armónica, con aceptación y capacidad de cooperación de grupo. Muchos individuos, sin embargo, no son capaces de adaptarse al sentimiento mayoritario de la comunidad y al sentimiento de interdependencia de un grupo y causan, por lo general, sufrimiento e incomodidad en otros. Son hostiles, intrigantes o muestran actitudes de evasión o de boicoteo. Cuando estas conductas son más o menos persistentes, estos individuos tienden a provocar rechazo o a arruinar el ambiente. En el idioma español existe la expresión "tiene mala vibra". Por esto, es importante evaluar si el individuo es capaz de aceptar convencionalismos sociales y si su intención y su sentimiento general es positivo o negativo. Por ejemplo, piensa en un conocido quien lleva el estigma entre sus compañeros de ser la manzana de la discordia, de ser el problemático y de causar malestar en el resto del grupo. Pobreza y salud mental. En México, ningún libro de texto sobre psicopatología puede obviar la discusión de la relación entre la pobreza y la enfermedad mental. La propia OMS señala que en ausencia de inversiones bien dirigidas para preservar la salud mental, el círculo vicioso de la pobreza y los trastornos mentales será perpetuado. Esto impedirá el alivio de la pobreza y el desarrollo. Por lo anterior, es importante que el lector revise con atención la figura 2.1, extraída del Informe de la Salud Mental en México y preparada especialmente para la Comisión de la Salud de la LICS legislatura. El lector podrá observar en esta figura que cuando la pobreza, la enfermedad mental y la enfermedad física se combinan, constituyen círculos viciosos casi imposibles de superar, considerando los efectos añadidos cuando estos se presentan de manera concomitante en la vida de un ciudadano. La combinación de estas tres dimensiones también se asocia a males sociales comunes como son la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el suicidio. Es por lo anterior entonces que también el concepto de calidad de vida se ha asociado a la buena salud mental y es un concepto consensuado por muchos especialistas, que las personas que tienen niveles de vida dentro de los límites de confort tienden a tener mejores niveles de salud mental. El estudio de la calidad de vida constituye un área de interés que atañe a múltiples profesiones. El término calidad de vida apareció en el año 1975 y aunque los orígenes de este concepto se sitúan en el ámbito de la medicina, el interés por él se ha extendido a otras disciplinas como la sociología y la psicología. El concepto de calidad de vida es difícil de definir, ya que se trata de un término global y multidisciplinar. Además, hay que considerar los aspectos objetivos y subjetivos al momento de definirla. Por otra parte, es necesario tener en cuenta
que el concepto de calidad de vida debe considerarse desde una perspectiva cultural, el momento histórico y la sociedad. La calidad de vida implica una serie de componentes, todos ellos de carácter objetivo, como la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos. En resumen, implica el funcionamiento conductual y el bienestar psicológico subjetivo. La calidad de vida incluye también la satisfacción personal en distintos ámbitos, que oscila entre los aspectos materiales, financieros y hasta los políticos, referidos al bienestar psicológico, social y emocional. La calidad de vida es un estado de satisfacción general derivado de la realización de las potencialidades de la persona. El estudio de la calidad de vida se centra en las enfermedades crónicas y terminales y se relaciona al concepto de calidez en la atención, preocupación importante de los prestadores de servicios de salud.